Yo tenía 74 años y el corazón tan cubierto de polvo como los muebles de la casa a la que fui a trabajar. Me llamo Amparo. A mi edad, una ya no busca emociones. Solo busca paz y un poco de dinero extra para no depender tanto de la pensión de mi difunto esposo que, ay Dios mío, apenas alcanza para el gas y las medicinas. Si mi historia les llega al alma, como a mí me llegó la vida, no olviden dejarme su like aquí abajo, suscribirse al canal Abuela Flix y tocar esa campanita para que les avisemos cuando suba otro pedacito de mi vida. Gracias, mis amores. Mi vida siempre fue como una costura recta. Conocí a Ricardo a los 18. Nos casamos a los 20. 3 hijos. Una casa en un barrio tranquilo de Puebla. Y él, siempre en su oficina de contabilidad. Un hombre bueno, sí. Un hombre responsable pero seco, como el pan de 3 días. Murió hace 5 años, de una diabetes que nunca quiso cuidarse. Y yo me quedé viuda y huérfana a la vez. Huérfana de la rutina que me había definido por más de medio siglo. Mis hijos, ya grandes y lejos, me llamaban, me visitaban en Navidad, pero la soledad, mis queridos, es una señora que se sienta contigo en el sillón y nunca se va. La necesidad me obligó a buscar trabajo. Remedios, mi vecina de enfrente, la que vende atole en el mercado, me habló de un puesto. «Amparito», me dijo con esa voz suya que parece un pregón. «Conozco a un señor que necesita ayuda. Es en Lomas de Angelópolis. Una casa de esas donde caben 2 de las nuestras. Es viudo, vive solo. Y solo necesita a alguien que le cocine, le mantenga la casa y le dé un poco de compañía. Pagan bien, mija. Lomas de Angelópolis. Un mundo que yo solo conocía por las noticias de la televisión. Acepté. La pensión no daba para más, y mi orgullo me impedía pedirles dinero a mis hijos. Siempre fui de las que se rascan con sus propias uñas. El día de la entrevista tomé 2 autobuses. El viaje duró casi 2 horas. Cuando llegué, me encontré frente a una mansión con portones de hierro forjado y un jardín que parecía una postal. La hija del señor, una mujer de unos 40 y tantos, llamada Isabel, me recibió. Elegante, con un tono de voz que sonaba a dinero. Me hizo preguntas sobre mi experiencia, sobre si sabía cocinar platillos internacionales, como si yo hubiera cocinado algo más allá de mole poblano y chiles en nogada. Y si era de fiar. Le di mis referencias, y después de un interrogatorio que me hizo sentir como si estuviera solicitando un puesto en el Palacio de Gobierno, me dijo: «Mi padre está en la biblioteca. Venga, para que lo conozca». Y ahí lo vi. Sentado en un sillón de cuero color coñac, bajo una lámpara de lectura, estaba don Elías Sandoval. Un hombre de 76 años, alto, de cabello cano y barba bien cuidada. Usaba unos lentes de armazón delgado y vestía una camisa de lino y pantalones de pana. No era un hombre guapo en el sentido que la gente joven entiende la belleza, pero era un hombre con una cara tallada por el tiempo, con una serenidad que emanaba de su mirada. Era un hombre interesante. «Papá, ella es la señora Amparo, la candidata a cuidarte», dijo Isabel con un tono que no me gustó, como si yo fuera un electrodoméstico nuevo. Don Elías levantó la vista de su libro y me miró, y en ese instante, en el cruce de nuestras miradas cansadas, sentí una pequeña corriente, un chispazo, como si por primera vez en años alguien me estuviera viendo, y no solo mirando. Sus ojos eran de un color miel claro, y tenían una profundidad que me hizo olvidar mi cansancio y mis arrugas. Se levantó lentamente, apoyándose en un bastón de madera oscura, no por debilidad, sino por un viejo dolor de rodilla que, según me dijo Isabel después, arrastraba desde joven. «Mucho gusto, señor Amparo. Por favor, no diga candidata a cuidarme», dijo don Elías, con una voz profunda y educada, pero con un dejo de tristeza. «Diga candidata a mi compañera de batallas. Vivo muy solo, Isabel. Usted y su hermano Roberto tienen sus vidas en el extranjero. Necesito compañía genuina, no una sombra que limpia y se vaya». Isabel, incómoda, carraspeó y me explicó el horario y el sueldo. Yo trabajaría de lunes a sábado,
de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El sueldo era 3 veces lo que yo ganaba en mis costuras. Acepté casi de inmediato. Don Elías, mientras Isabel hablaba de los pormenores, no dejaba de observarme. No era una mirada intrusiva, sino de estudio, de curiosidad, como si estuviera tratando de leer la historia de mis 74 años en el mapa de mis arrugas. Antes de irme, don Elías me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Señora Amparo, ¿usted sabe de música? ¿Toca algún instrumento?» Me reí un poco, nerviosa. «Ay, no, don Elías. Yo solo toco la olla de los frijoles y la aguja. Mi marido Ricardo me compró un piano cuando éramos jóvenes, pero ni yo ni mis hijos lo usamos. Se llenó de telarañas y se fue con la mudanza de mi hija». Él sonrió, y esa sonrisa hizo que su rostro se iluminara. «Es una pena. Yo fui profesor de piano en la Universidad de Puebla durante 30 años. Ahora solo toco para mí mismo, pero extraño la compañía de la música. Bueno, no importa. Empiece el lunes, por favor». Salí de esa casa sintiendo en el pecho una emoción que no había sentido desde que mis hijos eran pequeños. Era una mezcla de nervios, de esperanza y de una curiosidad perezosa que se había dormido en mí. Yo no sabía que ese lunes, al cruzar el portón de hierro forjado, no solo iba a comenzar un nuevo trabajo, sino un nuevo capítulo de mi vida. Un capítulo donde el polvo se sacudiría de muchas cosas, incluyendo mi corazón. El primer lunes llegué puntual. Don Elías me estaba esperando en la cocina, tratando de hacer café en una de esas máquinas modernas y complicadas que parecen hechas para viajar al espacio. Llevaba puesta una bata de seda azul marino y sus pantuflas de cuero. Se veía vulnerable, humano. «Señora Amparo, qué gusto verla. Esta máquina me declara la guerra cada mañana. Si no fuera por usted, creo que solo tomaría té de manzanilla», me dijo con una sonrisa cómplice. Yo me acerqué a la cafetera. La entendí a la primera. Los hombres y sus máquinas sofisticadas, pensé. Preparé el café, fuerte y negro, como a él le gustaba. Me senté frente a él en la barra de mármol, en un gesto que me pareció extraño, pues yo siempre había comido en la cocina, sola. Pero don Elías me ofreció la taza y me invitó a sentarme como si yo fuera una invitada, no una empleada. «¿Me permite preguntarle algo personal, señor Amparo?», me dijo bebiendo de su café. «Lo que guste, don Elías. ¿Cuál fue su sueño no cumplido? No me hable de sus hijos, de su matrimonio. Hable de Amparo. ¿Qué quería hacer la joven Amparo que la señora Amparo ya no pudo?». La pregunta me revolvió el alma. Nadie, ni siquiera Ricardo en 54 años de matrimonio, me había hecho una pregunta tan profunda. Tuve que pensar. Yo quería estudiar para ser pastelera, don Elías. Quería hacer pasteles de boda, de cumpleaños, de esos con merengue alto y crema pastelera. Me encantaba la precisión del batido, el olor del horno, la belleza de un dulce terminado. Pero mi mamá decía que una mujer decente no trabajaba con harina, que eso era para panaderos. Mi lugar estaba en casa. Él me miró con una compasión que me desarmó. «¡Qué injusto! Pero no es tarde, Amparo. No es tarde. La vida no es una fecha de caducidad. Es una sinfonía que sigue sonando, hasta que el director decide bajar la batuta». Ese día, en la cocina bañada por el sol de la mañana, no solo compartimos café, compartimos fragmentos de nuestras vidas. Yo le hablé de Ricardo, de un matrimonio basado en el deber y no en el deseo. Él me habló de su esposa, Clara, muerta de cáncer de pulmón. Una mujer que amó intensamente, pero con la que nunca tuvo la libertad de ser él mismo, pues su familia, gente muy conservadora, la consideraba demasiado moderna para un profesor de universidad. Así comenzó nuestra rutina. Desayunábamos juntos. Él leía el periódico y yo le contaba las noticias que leía en voz alta. Yo le preparaba comida mexicana casera. Le encantaba el mole que hacía y no le importó que no supiera hacer platillos internacionales. Y él, a cambio, me contaba anécdotas de su vida como pianista. Me enseñó a diferenciar a Chopin de Beethoven, a Bach de Debussy. Una tarde, mientras yo limpiaba la sala, lo vi sentado frente a un piano de cola negro, inmenso, que estaba en una esquina. Sus dedos, largos y delgados,
Se movían sobre las teclas con una delicadeza que me hipnotizó. Cerré los ojos y escuché. No era solo música. Eran lágrimas convertidas en notas. Era el alma de un hombre solitario que se expresaba. La melodía era triste, melancólica, pero a la vez tenía una fuerza increíble. Cuando terminó, yo estaba inmóvil, con el trapo en la mano. «Perdón, Amparo. No sabía que estaba ahí. ¿Le molestó?», me preguntó. «No, don Elías. Fue lo más bonito que sí he escuchado en mucho tiempo». «¿Qué era?» «Es una gimnopédie de Satie. Es simple pero profunda. Como la vida, ¿no cree?». Me acerqué al piano. Puse una mano sobre la tapa de madera fría y pulida. «Es un instrumento imponente. ¿Nunca pensó en volver a dar clases?». «No. Perdí la paciencia, Amparo. Y la pasión. Ya solo toco para recordar. Para no olvidar que una vez fui un hombre con sueños grandes. Y si ustedes, mis queridos amigos de Abuela Flix, están disfrutando de este recuerdo, no olviden suscribirse al canal, dejar su pulgar arriba y, muy importante, activar la campanita para que les avisemos cuando la música de mi corazón vuelva a sonar». Las semanas pasaron. Llegó junio, y con él, el calor sofocante. Y con el calor, una transformación que yo no esperaba. Un día, don Elías se cayó en el jardín. No fue grave, solo un resbalón, pero se torció el tobillo. A partir de ese día, mi trabajo cambió. Ya no era solo cocinar y limpiar. Ahora era cuidarlo, ayudarlo a bañarse, a vestirse, a tomar sus medicamentos. Una mañana, al ayudarlo a ponerse los calcetines, sentí su mano cálida rozar la mía. Fue un toque fugaz, accidental, pero me quemó la piel. Levanté la mirada y nuestros ojos se encontraron. Había una intensidad allí, un reconocimiento mutuo de la soledad y la necesidad. Él se sonrojó un poco. «Perdón, Amparo», dijo retirando la mano. «No tiene que disculparse, don Elías. Es mi trabajo». «No, no es su trabajo. Su trabajo es cocinar y limpiar. Esto es otra cosa. Es intimidad». Me quedé sin palabras. Intimidad. Una palabra que no había usado en décadas. Mi matrimonio con Ricardo fue todo menos íntimo. Fue una sociedad de crianza, una convivencia forzada por la tradición. Un día, mientras comíamos, me atreví a preguntar: «¿Usted amó a su esposa, don Elías?». Él dejó el tenedor sobre el plato. Me miró fijamente. «Sí, la amé, pero la amé con miedo a lo que ella quería, a lo que me exigía de la vida. Clara era un torbellino, Amparo, y yo una brisa suave. Me amaba, pero quería cambiarme. Yo la amé en secreto, a mi manera, pero mi gran amor, Amparo, no fue ella». Sentí un vuelco en el estómago. ¿Quién fue su gran amor entonces? «La música», dijo con una tristeza inmensa. «Y una mujer que conocí en un congreso en Viena, cuando tenía 30 años. Una pianista húngara. Era fuego, Amparo. Y yo, cobarde, la dejé ir por miedo a romper con mi vida, con mi familia, con mi reputación. La dejé ir y me quedé aquí, tocando un vals triste en la sala de mi vida. Y, Amparito, si ustedes se sienten identificados con mis penas y alegrías, no olviden activar la campanita para que no se pierdan el resto de mi historia. Suscribirse al canal Abuela Flix y dejarme su like para que yo sepa que están aquí conmigo». Esas palabras, ese secreto revelado, abrieron una compuerta entre nosotros. Desde ese día nuestra relación se hizo más profunda. Él ya no era solo mi patrón, y yo no era solo su empleada. Éramos dos almas viejas compartiendo las cicatrices de una vida vivida a medias. Una tarde, después de la siesta de don Elías, entré a la biblioteca para recoger su taza de té. Él estaba despierto, sentado junto a la ventana, con la mirada perdida en el jardín. Al verme me llamó: «Amparo, venga, siéntese». Me senté en el sillón frente a él. «¿Le pasa algo, don Elías?». «Me estoy muriendo de soledad, Amparo, y me da mucha rabia. Pasé mi vida temiendo a lo que los demás dirían, y ahora que soy viejo y libre, solo tengo esta casa inmensa y mis recuerdos. Usted, Amparo, me ha traído algo que yo creía perdido. Me ha traído la luz de la vida cotidiana. Me ha traído la sencillez de un plato de mole bien hecho,
La honestidad de una conversación sin pretensiones. Usted me mira, Amparo, y me ve. Yo no podía hablar. Sentí un nudo en la garganta. Lágrimas calientes brotaron de mis ojos y rodaron por mis mejillas arrugadas. No llore, Amparo. No es mi intención hacerla llorar. Es solo que ya no quiero estar solo. Me levanté y me acerqué a él. Puse mis manos sobre las suyas. Eran firmes, cálidas, con dedos largos de pianista. Usted no está solo, don Elías. Yo estoy aquí. Él apretó mis manos. Y en ese apretón, en ese contacto, se concentró toda la ternura, toda la soledad y toda la esperanza de dos vidas que se encontraron tarde, pero no demasiado tarde. Sus ojos miel me miraron con una intensidad que me hizo temblar. No dijo nada, pero el silencio lo dijo todo. Yo me incliné un poco, y él también. Y sin saber bien cómo, mi boca seca se encontró con la suya, en un beso torpe, pero profundo. No fue un beso de pasión juvenil, sino un beso de dos almas que se reconocen, de dos viejos que se dan permiso para sentir por última vez. Fue un beso de alivio, de bienvenida. Fue el beso más honesto de mi vida. Me separé de él, con el corazón latiendo desbocado, como un tambor que quiere salirse del pecho. Él solo me miró y sonrió con esa sonrisa suave que tanto me gustaba. «Gracias, Amparo», me dijo, con la voz apenas un susurro. «Gracias por traer la música de vuelta a mi vida». Yo solo asentí. El miedo, la culpa, el deber, todo se había ido. Lo único que quedaba era la calidez de su mano en la mía y la promesa de un nuevo amanecer en la vida de una vieja pastelera frustrada y un pianista solitario. A los 74 años, había descubierto que el amor no tiene edad, ni forma, ni regla. Es solo una canción que, si tienes suerte, encuentras a alguien con quien tocarla. Y si les ha gustado este fragmento de mi historia, no olviden dejar su like, mis queridos, suscribirse al canal Abuela Flix y activar la campanita, porque esta sinfonía apenas está empezando a sonar. Mis queridos, si me hubieran preguntado hace 6 meses si yo, Amparo, una señora de 74 años, viuda y con las manos curtidas por el jabón y la costura, volvería a besar a un hombre, me habría reído con esa risa seca que tiene la gente, que ya no espera nada de la vida. Pero la vida, mis amores, es caprichosa. Es como ese chile que uno cree que no pica, y de repente te incendia la garganta y el alma. El beso con don Elías fue así, un incendio suave. No fue como esos besos de las películas, llenos de aspavientos y dramas. Fue un encuentro de dos puertos solitarios que se encuentran en medio de la niebla. Cuando nos separamos, el silencio de la biblioteca era denso, pesado, lleno de todas las cosas que no nos atrevíamos a decir. Yo sentí que mis mejillas ardían, pero no de vergüenza, sino de una alegría infantil, de esa que te hace querer saltar sin saber por qué. Don Elías, con esa serenidad que lo caracteriza, no dijo una palabra. Simplemente me miró a los ojos, me sonrió, y ese gesto fue más elocuente que cualquier poema. Me apretó las manos una vez más y las soltó. «Ya es tarde, Amparo», me dijo con voz profunda. «Ha sido un día largo. Vaya a casa. Mañana me gustaría que me preparara unos chiles en nogada. Los suyos, que me recuerdan tanto a la Puebla de mi juventud». Y yo, sintiéndome la jovencita de 18 años que fui, solo pude asentir. Recogí la taza de té, le deseé buenas noches y salí de esa casa casi flotando. El viaje de regreso en autobús, que siempre era cansado y largo, se sintió como un paseo en alfombra mágica. Iba tocando mis labios con la punta de los dedos, reviviendo el momento, la calidez de su boca, el temblor de mi propio cuerpo. Esa noche no pude dormir. Pensé en Ricardo, mi esposo. ¿Sentía culpa? Sí, un poco. Pero era una culpa extraña, como la de una sirvienta que se ha atrevido a sentarse en la silla de su patrona. Yo había cumplido mi deber con Ricardo. Había sido la esposa que la sociedad esperaba. Pero, ¿quién había sido Amparo en todo ese tiempo? Una sombra. Y ahora, a mis 74, don Elías me estaba ofreciendo un cuerpo, sí, pero
Sobre todo, un espejo donde podía verme por primera vez, como una mujer deseada, como un ser vivo. Al día siguiente regresé a la casa de Lomas de Angelópolis, con el corazón latiéndome en la garganta. Don Elías me recibió en la cocina, leyendo su periódico como siempre, pero el aire estaba cargado de una electricidad nueva. Me dijo buenos días, y en lugar de un saludo formal, me tomó la mano y la besó suavemente, justo en el dorso, con una reverencia que me hizo sonrojar hasta la raíz del pelo. «Buenos días, Amparo», susurró. «Me alegra mucho verla». Desde ese día, nuestra rutina se transformó en un idilio doméstico, sutil, pero innegable. Nuestros desayunos se extendieron. Él se detenía a mirarme mientras yo revolvía el huevo, y yo me demoraba al servirle el café solo para sentir su cercanía. Los silencios ya no eran de soledad, sino de complicidad. Eran silencios que decían, sé lo que pasó, y me alegra. El miedo, sin embargo, nos rondaba como un fantasma. Hablamos de nuestros hijos. «Mis hijos, Amparo», me dijo una mañana, mientras yo le ponía el ungüento en la rodilla. Un toque ahora cargado de intención. «Lucía y Roberto son buenos hijos, pero tienen la mente cerrada. Crecieron viéndome como el profesor formal, el hombre serio. Si se enteran de esto, de nuestra amistad, de este renacimiento, pensarán que estoy senil, que usted se está aprovechando de mi soledad». Yo entendía ese miedo. Mi hija Rosa, la mayor, con su vida perfecta en Monterrey, seguro me diría que era un escándalo, que, a mi edad, una ya no está para esas cosas. La sociedad nos impone un límite, ¿verdad? Nos dice que después de cierta edad, solo nos queda la decencia, el luto, la resignación, como si el deseo fuera solo un privilegio de los jóvenes. Pero el deseo, mis queridos, no se jubila, solo se esconde. Tienen razón, don Elías, le respondí. Tendremos que ser discretos. Este es nuestro secreto, un pequeño tesoro que solo existe entre estas paredes. Y así, nos convertimos en dos adolescentes que se encontraban a escondidas. Solo que nuestro escondite era la inmensidad de una mansión, y nuestros códigos eran el tono de voz, una mirada un poco más larga, el roce accidental de las manos al pasar el salero. Pero don Elías no era un hombre de palabras a medias. Quería que nuestra conexión fuera más allá del tacto. Un martes por la tarde, mientras yo planchaba la ropa en el cuarto de servicio, él entró con su bastón. «Amparo», dijo, «venga, deje ese montón de sábanas. Quiero regalarle algo». Me llevó a la sala, hasta el imponente piano de cola negro. Me sentó en la banqueta, junto a él. «¿Recuerda cuando me dijo que su sueño fue ser pastelera? ¿Que la música era algo ajeno a usted?» Asentí. «Ahora usted y yo tenemos un secreto, y toda relación secreta necesita un código. Una forma de comunicarse sin palabras. Su código será este», dijo, y puso sus manos sobre el teclado, tocando unas notas muy sencillas, lentas, casi infantiles. «Se llama Minueto en Sol Mayor de Bach. Es simple, pero profundo». Puso su mano sobre el teclado. Yo dudaba. «Don Elías, yo soy torpe. Mis manos no saben de sutilezas, solo saben de fregar y de coser. Tonterías. Las manos que saben crear mole y coser un vestido con precisión son las más delicadas. Tienen memoria, tienen alma». Me tomó mis manos entre las suyas y por un instante se quedó observándolas, acariciando la piel áspera y las cicatrices de mis nudillos. Y de nuevo sentí esa emoción profunda. Él no veía las manos de una sirvienta. Veía la historia de una mujer que había trabajado y luchado. «Ahora ponga sus dedos aquí», me dijo, guiando mi mano derecha sobre las teclas blancas. «Toque conmigo. Simplemente siga mi ritmo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y así, en esa inmensa sala llena de luz y silencio, don Elías y yo tuvimos nuestra primera lección de piano. Sus dedos, largos y elegantes, cubrían los míos, guiándolos con una paciencia infinita. Sentía el calor de su cuerpo cerca, su aliento en mi pelo. El sonido que salía del piano era imperfecto, titubeante, pero para mí era la melodía más hermosa del mundo.
porque era la melodía de nuestra conexión. No era solo tocar, era una danza de intimidad, una forma de decirle al mundo que todavía estábamos vivos, que todavía éramos capaces de aprender y de crear belleza. Me enseñó a leer las notas, a entender el ritmo, y la música, que antes me parecía ajena, empezó a entrar en mi vida como el sol por la ventana. De repente, entendía por qué don Elías amaba tanto el piano. Era un lenguaje donde uno podía poner todas las penas y las alegrías que no se atrevía a decir. Un día, mientras practicaba sola, con la melodía simple y repetitiva de Bach, me di cuenta de la paradoja de mi vida. Había pasado 50 años con Ricardo, y él nunca me había enseñado nada de sí mismo. En cambio, don Elías, mi patrón, el hombre al que apenas conocía, me estaba abriendo la puerta a su mundo, a la música, al arte, al tacto. Al terminar mi práctica, me senté en el sillón a descansar, y me acordé de ustedes, de mis amigos de Abuela Flix, y pensé, qué suerte la mía de poder compartirles estas cosas, porque uno, cuando se hace viejo, mis amores, cree que a nadie le importan ya nuestros sentimientos. Cree que solo somos historias de enfermedades y de pensiones. Pero si mi vida, si este pequeño secreto entre don Elías y yo, les sirve de algo para recordar que la edad es solo un número, y que nunca es tarde para aprender una canción o para sentir la calidez de una mano, entonces dejen su like en el video, suscríbanse al canal y activen la campanita para que yo sepa que están escuchando, que mis historias les hacen bien al alma. Se los agradezco desde el fondo de mi corazón. La lección de piano se convirtió en nuestro ritual. Don Elías, sentado a mi lado, me corregía con suaves toques en la muñeca o en el hombro. Una tarde, me atreví a preguntarle sobre la pianista húngara de Viena, su gran amor que dejó ir. Me miró con melancolía. Ella me pidió que lo dejara todo. Mi carrera, mi familia, mi vida en Puebla. Me pidió que me fuera con ella a París, a empezar de cero. Y yo no pude. Fui cobarde. Elegí la comodidad, la reputación. Elegí la música en secreto, pero la vida en público. Y ese es el arrepentimiento que me persigue, Amparo. No haber tenido el valor de elegir la felicidad pura, aunque fuera efímera. Yo lo entiendo, don Elías, le dije. Yo elegí la seguridad. Elegí a un hombre que me prometía estabilidad. Y no es que haya sido infeliz, sino que fui incompleta. El matrimonio es un oficio, ¿verdad? Y yo fui muy buena en mi oficio. Pero el amor es un arte. Y yo lo ignoraba. Compartir esas verdades era una forma de curar nuestras heridas. Éramos como dos libros viejos, amarillentos, que por fin se atrevían a abrirse el uno al otro, revelando las páginas secretas que nadie más había leído. A medida que mi tobillo sanaba, don Elías me propuso salir al jardín. Era un atardecer de julio, con el aire ya más fresco. Me apoyé en su brazo y caminamos lentamente entre las bugambilias y los rosales. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y morado. Nos detuvimos frente a una fuente de piedra, donde el sonido del agua era un murmullo tranquilizador. Amparo, dijo sin mirarme. Me queda poco tiempo. Sentí un escalofrío. No diga eso, don Elías. Usted está fuerte. No hablo de meses, Amparo. Hablo de años. De esa certeza que tenemos los viejos de que nuestro mañana es finito. Y por eso cada segundo que paso con usted es un regalo. No quiero desaprovecharlo. Se volteó hacia mí. Sus ojos miel estaban llenos de una ternura desarmante. ¿Sabe lo que significa para mí encontrar a una mujer como usted? Una que me hace reír con sus historias del mercado. Una que me mira sin miedo a mi edad. Una que se atreve a besarme. ¿Y que tiene el coraje de aprender un minueto a los 74 años? Significa que no morí a los 30, que el cobarde que dejó ir a la pianista húngara ha encontrado muchos años después a la pastelera poblana que le está enseñando a vivir de nuevo. Y no la voy a dejar ir, Amparo, aunque sea en secreto, aunque sea a escondidas. Usted es mi última melodía. Me tomó la cara entre sus manos y me besó de nuevo, esta vez con más certeza, con la urgencia tierna de quien sabe que el tiempo es un lujo.
Y yo me dejé llevar, sintiendo que no era solo mi patrón, sino mi compañero, mi cómplice, el hombre que me había devuelto la chispa que creía perdida para siempre. En el crepúsculo de nuestra vida, estábamos escribiendo la mejor pieza de nuestra historia. Mis queridos, el amor tardío tiene una luz diferente, más tenue y más hermosa, como la luz de las velas, pero también tiene sus sombras, y la sombra más grande que nos acechaba a don Elías y a mí era la opinión de nuestros hijos. Este secreto, que era nuestra vida, era también nuestra mayor debilidad. Después de que don Elías me confesó que yo era su última melodía, y después de esos besos robados entre el minueto de Bach y el olor a chile en nogada, yo me sentía plena, pero aterrorizada. En casa, en mi barrio de toda la vida, seguía siendo la viuda Amparo, la que cosía y vendía tamales de vez en cuando. Pero en Lomas de Angelópolis, con don Elías, yo era Amparo la mujer, Amparo la artista que aprendía a tocar el piano. Nuestra intimidad se hizo más profunda con cada día que pasaba. Los cuidados de la espalda y la rodilla ya no eran un mero trabajo, sino una excusa bendita para el contacto. Yo le daba masajes con ungüento de árnica y sentía la firmeza de su piel, el calor de su cuerpo. Él cerraba los ojos y suspiraba. «Usted me cura, Amparo», me decía. «No solo el dolor físico, sino las penas de 70 años». Y yo sentía lo mismo. Sus palabras, sus miradas, su mano que a veces se quedaba un poco más de lo necesario sobre la mía, eran el ungüento que sanaba mi alma, esa que había estado dormida desde que me casé con Ricardo por obligación. Sin embargo, vivíamos en un constante estado de alerta, siempre pendientes del timbre, siempre escuchando los ruidos de la reja eléctrica, por si acaso aparecía Isabel o Roberto, sus hijos. Yo tenía que volver a ponerme el delantal de la empleada, la máscara de la señora de la limpieza y la cocina, y él volvía a ser el profesor formal, el hombre de la biblioteca. Un día, el miedo se hizo realidad. Era un viernes a mediados de julio. Yo estaba en la cocina preparando unas tortitas de camarón seco que a don Elías le encantaban. Él se había quedado dormido en el sillón de la terraza, justo al lado del jardín, bajo la sombra de un limonero. La música de Bach estaba sonando suavemente en su estudio. Todo era paz. Yo estaba tan concentrada en mis guisos y en la melodía de fondo que no escuché el timbre de la reja. Fue la voz de Isabel la que me paralizó. «Papá, llegué antes de lo previsto. Tengo que hablar contigo sobre el viaje a Querétaro». Mi corazón dio un vuelco. «Isabel». Había llegado una hora antes de mi hora de salida. Dejé caer la cuchara con un estrépito en el suelo de mármol. Corrí a la ventana, y ahí estaba ella, elegante y con su maletín de cuero, caminando por el jardín en dirección a la terraza. Don Elías se despertó con el ruido de mi cuchara. Abrió los ojos, me vio en la ventana, y su rostro se puso pálido. Me hizo un gesto con la mano, indicándome que me quedara dentro, que me hiciera invisible. Yo me quedé petrificada en la cocina, escuchando las voces. Sentí la humillación, la vergüenza de tener que esconderme, de que nuestro amor fuera visto como algo sucio o vergonzoso. No éramos dos viejos enamorados, éramos dos delincuentes. «Papá, ¿qué haces aquí dormido?», dijo Isabel, con ese tono de hija preocupada que en el fondo esconde un tono de dueña. «¿Y dónde está Amparo? Ya es la hora de la comida, ¿no?». «Está en la cocina, hija, terminando de preparar las tortitas. Llegaste muy temprano». «Sí, tuve que cancelar una cita». «Pero papá», continuó Isabel. Su voz se acercaba a la cocina. «Necesito hablar contigo de esto. Hay una preocupación». Yo me puse el delantal azul con la mayor dignidad que pude y me preparé para el interrogatorio. Pensé en don Elías, en cómo lo defendería. Diría que solo estábamos hablando de la receta, que él me estaba enseñando a mí. ¡Mentiras! Pero Isabel no entró en la cocina. Se detuvo en el umbral. «Papá, no es sobre Amparo», dijo. «Es sobre el piano». Don Elías, que me había seguido hasta la entrada de la cocina, exhaló un suspiro de alivio que solo yo pude escuchar. «¿Qué pasa con el piano, hija?». «Pues que lo tocas. Demasiado. Lo escuché desde la reja. Y no es solo Bach. Parecía una pieza más alegre.
una sonata. Papá, ¿estás seguro de que estás bien? Desde que mamá se fue, solo tocabas cosas melancólicas. Don Elías sonrió, y esa sonrisa me derritió el alma. Era una sonrisa de triunfo, una sonrisa cómplice que solo yo entendí. Sí, Isabel, estoy perfectamente bien. De hecho, me siento mejor que en mucho tiempo. Hay una nueva luz en esta casa, hija. Y la música, como sabes, siempre refleja el alma. Isabel, que era práctica y un poco fría, no quiso indagar más en filosofías. Bueno, solo espero que no estés forzándote. La edad, papá. La edad, hija, es una excusa para los que dejaron de vivir. Yo, gracias a Dios, he vuelto a encontrar mi ritmo. Ahora, si me disculpas, Amparo está terminando el almuerzo y yo estoy hambriento. Isabel se fue al comedor a revisar sus papeles y don Elías y yo nos quedamos en la cocina. Él me tomó de la mano, la apretó con fuerza y me susurró al oído, con un aliento tibio que me puso la piel de gallina. Escape superado, mi pianista frustrada. Esa tarde me di cuenta de algo fundamental. Si nuestro amor era nuestro secreto, la música sería nuestro escudo. El piano, ese instrumento de cola negra que antes solo servía de recuerdo triste, se convirtió en el testigo silencioso de nuestra felicidad. Nuestra historia avanzó, mis queridos, con la delicadeza de una melodía lenta. Ya no solo compartíamos la cocina y el piano, sino la biblioteca y las charlas, hasta que el sol se ocultaba. Él me hablaba de arquitectura, de las fachadas que había diseñado, de la belleza de los trazos rectos, y yo le hablaba de las humedades de mi casa en Tonalá, de la lucha diaria por llegar a fin de mes, de las penas que arrastraba mi hija Rosa con su matrimonio. No nos juzgábamos, solo nos escuchábamos, y eso, mis amores, es la forma más pura del amor. Una noche yo estaba en mi casa, sola en mi cocina de paredes con humedad, tomando mi té de manzanilla. Me sentía feliz, sí, pero el contraste entre mi vida real y mi vida secreta con don Elías era abrumador. Mi orgullo me había llevado a trabajar, pero mi corazón me había llevado a enamorarme de mi patrón. Yo, una mujer humilde, en los brazos, aunque solo fuera con un beso, de un profesor de universidad. ¿Qué diría el barrio? ¿Qué dirían mis hijos? En ese momento, entendí la verdad profunda de don Elías. Él también había elegido la comodidad y la reputación. Y la reputación era una jaula de oro. Yo, Amparo, estaba a punto de entrar a esa jaula por amor. Al día siguiente tomé una decisión. Yo no podía seguir sintiéndome como una intrusa, como la amante prohibida. Yo era su compañera, su igual, no por clase social, sino por la honestidad de nuestros corazones. Llegué a la casa y don Elías estaba en la sala, esperándome. Llevaba puesto un pantalón de vestir y una camisa de seda. Se veía particularmente elegante. «Buenos días, Amparo. Hoy no me he atrevido con la cafetera. Estaba esperándola», me dijo besándome la mano. «Don Elías, necesitamos hablar», le dije con una seriedad que no era usual en mí. Me miró preocupado. «¿Qué pasa, Amparo? ¿Le ha llamado su hija? ¿Está mal?» No. Estoy perfectamente, pero no podemos seguir así. Este secreto es una losa, don Elías. Yo no me avergüenzo de usted, pero me avergüenzo de tener que esconderme. Si vamos a hacer esto, si vamos a ser una última melodía, tiene que ser con dignidad. Yo no soy su sirvienta. Yo soy Amparo. Y yo lo quiero a usted, Elías. Fue la primera vez que lo llamé por su nombre de pila. Sentí el temblor en mis propias palabras. Él se quedó callado, observándome con una intensidad que me desarmó. Y luego, sus ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de emoción. «Amparo, Amparo, ¿qué mujer es usted? Tiene el coraje que yo no tuve en mi juventud. Tiene toda la razón. Y tiene mi nombre. Desde ahora, usted es Amparo. Y yo soy Elías». Se levantó con dificultad de su sillón, se acercó a mí y me abrazó con una fuerza que no creí que tuviera. Era un abrazo de gratitud, un abrazo de promesa. «¿Qué vamos a hacer, Elías?», pregunté, sintiendo su calor, su perfume a colonia suave. «Vamos a vivir, Amparo. Vamos a empezar a vivir sin miedo. Y si mis hijos no lo entienden,
Entonces es problema de ellos, no nuestro. Ya es hora de que Elías Sandoval piense en Elías Sandoval. Y Amparo, ¿qué le gustaría hacer a usted hoy? ¿Quiere ir al piano? Quiero terminar las tortitas de camarón, dije con una sonrisa. Pero quiero que me acompañe, Elías. Quiero que me cuente un chiste o una anécdota de su juventud en Viena. Pero que me lo cuente aquí, sentado, como mi compañero, no como mi patrón. Y eso hicimos. Entramos a la cocina y él se sentó en el banco, observándome mientras yo freía las tortitas, con ese cuidado que solo ponen las abuelas en sus guisos. Me contó la historia de un compañero de universidad que se enamoró de una cantante de ópera y la siguió hasta Italia, dejando su carrera. Un acto de locura que él, Elías, siempre había envidiado. Mientras lo escuchaba reírse de su propia timidez pasada, me di cuenta del regalo que me estaba dando. No solo me había abierto su casa y su corazón, sino que me había devuelto mi voz y mi dignidad. Y si a ustedes, mis queridos amigos de Abuela Flix, les resuena esta idea de que la dignidad y el amor no son privilegios de la juventud, sino conquistas que se ganan con los años, dejen su like ahora mismo en el video. Suscríbanse al canal para seguir las locuras de esta su Amparo y activen esa campanita para que YouTube les avise cuando suba el próximo capítulo de nuestro minueto. Gracias por escucharme. En los días que siguieron, Elías y yo vivimos nuestro amor en la plenitud de lo cotidiano. Desayunábamos, leíamos el periódico, él me enseñaba una nota en el piano. Yo le contaba un chisme del mercado de Tonalá. La casa se llenó de risas que no se escuchaban desde hacía años. Pero el destino, mis amores, es astuto y, a veces, cruel. Una tarde de agosto, Elías y yo estábamos en el jardín. Yo estaba regando las bugambilias y él estaba sentado en el banco, leyendo un libro de poesía. Yo me acerqué a él, con la regadera en la mano, y le pregunté, ¿qué lee, mi amor? Él levantó la vista y me sonrió, con una ternura que me hizo estremecer. A Octavio Paz, Amparo, un verso que dice, el amor es intensidad y es una forma de medir el tiempo. En ese preciso instante, la reja eléctrica se abrió sin previo aviso. No era Isabel, era Rosa, mi hija mayor, la que vive en Monterrey. Había venido sin avisar, en una de sus visitas relámpago, para revisar a su madre y controlar mis cuentas. Y allí nos encontró, a mí, con las manos sucias de tierra y la regadera, y a Elías, mi patrón, tomándome la mano, mirándome con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. En ese momento, en esa fotografía de jardín bañado por el sol, mi vida secreta y mi vida pública se estrellaron, como dos trenes en la oscuridad. El rostro de Rosa se desfiguró, y yo sentí el peso de mis 74 años y de todos mis secretos. «Mamá, ¿qué está pasando aquí?» Su voz era fría, acusadora. Yo solo pude apretar la mano de Elías y prepararme para la batalla. La llegada inesperada de mi hija Rosa fue como un golpe de frío en medio del verano. Mis queridos. Su rostro, al vernos a Elías y a mí tomados de la mano, pasó por todas las etapas del juicio. Sorpresa, incredulidad y finalmente, una furia contenida que me hizo sentir de nuevo a los 20 años, cuando mi madre me regañaba. Elías, que tiene el porte de un roble viejo, no soltó mi mano. Al contrario, la apretó con más firmeza, dándome la fuerza que yo no tenía en ese instante. «Rosa, hija, qué sorpresa verte», dije tratando de sonar natural, como si fuera de lo más normal que la empleada y el patrón estuvieran compartiendo poesía en el jardín al atardecer. «¡Qué sorpresa! Mamá, ¿por qué no me avisaste que venías?», preguntó Rosa. Pero su pregunta no era sobre la visita. Su mirada estaba fija en nuestras manos entrelazadas. «Acabo de llegar, mamá. Quise darte una sorpresa, pero parece que la sorprendida soy yo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es usted, señor?», preguntó, dirigiéndose a Elías con una frialdad que helaba el aire. Elías se puso de pie, enderezando su ya imponente figura. Con su bastón en la mano libre, se dirigió a ella con la calma y la dignidad de un profesor que evalúa a una alumna insolente.
Señorita Rosa, dijo Elías, su voz profunda y resonante. Yo soy Elías Sandoval. Soy el patrón de su madre. Y con todo respeto, lo que está pasando aquí es que su madre y yo estábamos leyendo poesía y disfrutando de la tarde. ¿Leyendo poesía? Rosa soltó una risa seca, sin alegría. Mamá, estás aquí para trabajar, para limpiar y cocinar, no para confraternizar. Te ves ridícula, mamá. Y usted, señor Sandoval, me parece que está abusando de la confianza de mi madre. ¿Le ha dado ideas equivocadas? Sentí que la sangre me subía a la cara. La humillación era inmensa. Rosa me veía como una anciana ingenua, y a Elías como un depredador. Pero la furia de mi hija, mis queridos, encendió algo en mí que se había dormido por décadas. Mi propia voz. Solté la mano de Elías, no por vergüenza, sino para poder gesticular con mis propias manos. Di un paso adelante, enfrentando a mi hija. «Ya basta, Rosa. Cuidado con el tono en el que le hablas a don Elías, o a mí. No soy una niña, y no estoy confundida. Tengo 74 años, y sé perfectamente bien lo que hago. Elías y yo somos amigos. Y sí, si tu curiosidad te lo exige, somos más que amigos. Y te ruego, Rosa, que guardes silencio sobre esto». Rosa abrió la boca, escandalizada. ¿Amigos? ¿Más que amigos? Pero si no tiene ni 6 meses de trabajar aquí, mamá. ¡Y qué vergüenza! ¿Qué dirá la gente de Tonalá? ¿Qué dirá tu comadre Remedios? Y usted, señor, podría ser mi abuelo. Esto es un disparate. Elías se acercó y puso una mano suave en mi hombro. Rosa, con todo respeto, su madre y yo no estamos pidiendo permiso. Ella es una mujer libre, y yo un hombre libre. Nuestros hijos ya tienen sus vidas. Es hora de que nosotros vivamos la nuestra. Si no puede aceptarlo, es su dolor, no el nuestro. Rosa se puso roja como una bugambilia. Mamá, mi hermano Carlos en Los Ángeles te manda dinero, y yo te ayudo con los gastos. No tienes por qué seguir limpiando casas, y mucho menos meterte en estos enredos. ¿Qué te ha prometido este hombre? ¿Dinero? ¿Una pensión? Esa acusación me dolió más que ninguna otra. Me hizo ver que para mis hijos, yo siempre sería la mujer pobre, la que solo busca una salida económica. Nada, Rosa. Elías no me ha prometido nada más que su amistad y su tiempo. Y yo no te pido dinero, yo te pido respeto. Si no me lo das, vete. Vete de esta casa. Elías es mi patrón y mi amigo. Y si quieres seguir hablando conmigo, tendrás que aceptar que yo soy quien decide cómo vivir mis últimos capítulos. Rosa se quedó callada, con los ojos llenos de lágrimas de frustración, no de dolor. Ella no entendía. No podía entender que para una mujer que ha pasado la vida enjaulada por el deber, la posibilidad de un amor tardío era la mayor de las rebeldías. Finalmente Rosa se dio la vuelta, con un gesto brusco. «Esto no se va a quedar así, mamá. No voy a permitir que te humilles». Salió caminando rápidamente hacia el portón, dejando el aire temblando tras ella. Cuando el silencio regresó al jardín, solté un suspiro profundo. Mi cuerpo temblaba. Elías me abrazó por la espalda y me besó el pelo canoso. «¡Qué coraje, Amparo! ¡Qué coraje!», me susurró. Me ha defendido como una leona. Me volteé en sus brazos y lo abracé con todas mis fuerzas. Me sentí exhausta, pero victoriosa. Había elegido la libertad sobre la comodidad, la honestidad sobre la reputación. Había elegido a Elías. Ella no lo va a entender nunca, Elías. Para ella, solo soy la madre que ya no debería tener deseos. Pues yo le demostraré que esos deseos están más vivos que nunca, me dijo, y me besó en la boca, allí mismo en el jardín, sin miedo a que el jardinero o algún vecino nos viera. Fue un beso largo, lleno de promesa y desafío. Elías y yo sabíamos que el incidente con Rosa no era el final, sino el inicio de la batalla. A partir de ese día, nuestro amor dejó de ser solo un secreto íntimo y se convirtió en un acto de resistencia. Mi trabajo en la casa cambió. Elías me dijo: «Ya no quiero que use el delantal, Amparo. Usted es mi compañera, y si alguien pregunta, usted es mi asistente personal, la que me ayuda con la casa y el piano». Yo, emocionada,
Guardé el delantal azul en el fondo de mi bolso. Empezamos a compartir las tardes de una manera más abierta. Elías, que era un hombre de costumbres, me invitó a sentarme con él en la biblioteca mientras leía, o a escuchar música clásica en su estudio. Yo, por mi parte, le conté el gran dolor de mi vida, la frustración de no haber podido ir a la universidad y el sueño, ahora casi ridículo, de ser pastelera. «¿Por qué no lo hace, Amparo?», me preguntó una tarde, viéndome batir los huevos para un flan. Ya no es su madre, ni Ricardo, los que deciden. «¡Haga su pastel!». «Ay, Elías, ¿a esta edad? Es ridículo. Y no tengo los utensilios ni la técnica». «Pues los compraremos», dijo, con la determinación que lo caracterizaba. «Y la técnica. Yo le enseñé a tocar Bach, ¿no? Yo le enseñaré la disciplina del arte. No será pastelera profesional, pero será la pastelera de mi corazón. Su primer proyecto será un pastel de cumpleaños. El mío». Me reí. Su cumpleaños era en 2 semanas. La idea me llenó de una alegría nerviosa. Me sentía desafiada, viva. Por primera vez en décadas, sentí que tenía un proyecto, un objetivo que no era solo mantener la casa limpia. Ese fin de semana, Elías me llevó a un centro comercial, de esos gigantescos que yo solo veía por la ventana del autobús. Entramos a una tienda de cocina. Fue como entrar a un palacio. Compramos un batidor eléctrico que parecía sacado de una nave espacial, moldes de silicona de todos los tamaños, medidores precisos y la harina más fina que pude imaginar. Elías pagó todo sin pestañear. «Es una inversión en nuestra felicidad, Amparo», me dijo mientras salíamos cargados de bolsas. Me sentí como Cenicienta a la que la hada madrina le había regalado sus herramientas. Pero mi magia no era para encontrar un príncipe, sino para encontrarme a mí misma. La semana siguiente la casa de Elías se llenó de nuevos olores. Ya no solo olía a café y a limón, olía a vainilla, a mantequilla derretida, a chocolate. Yo, con la guía de Elías que me leía las recetas en voz alta, empecé a practicar. Descubrí que la precisión que amaba Elías en la arquitectura, yo la encontraba en la repostería. La exactitud de las medidas, el punto exacto del batido, la temperatura perfecta del horno. Era como una química sutil y mágica. Mi primer pastel fue un desastre. Se hundió en el centro y quedó seco. Me puse furiosa. «¿Ves, Elías? Te dije que soy torpe. Para esto no sirvo. Solo para las tortillas», grité arrojando el bizcocho a la basura. Elías me tomó de la mano, que estaba cubierta de harina. «Amparo, escúcheme. Un error es una lección. Bach no escribió su mejor minueto a la primera. Las obras maestras, Amparo, requieren paciencia y amor. Y las manos de usted tienen ambas cosas». Me limpió la harina de la nariz con su pulgar. «Volveremos a empezar, hoy mismo». Y así, practicamos el pastel con la misma paciencia con la que practicábamos el minueto. Nota por nota, gramo por gramo. Encontré una nueva intimidad con Elías. Una intimidad de colaboración, de sueños compartidos. El día de su cumpleaños, el pastel estaba listo. Era un pastel de vainilla con 3 capas, relleno de crema pastelera casera y cubierto con un merengue perfecto, blanco y brillante como la nieve. Yo lo había decorado con unas rosas de azúcar. Era mi obra de arte. Cuando Elías lo vio, sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. «Amparo, es el pastel más hermoso que he visto en mi vida. Gracias». Él no solo estaba agradeciendo el dulce, estaba agradeciendo la valentía de haberme permitido soñar. Celebramos su cumpleaños solos, con música de Chopin sonando suavemente y velas en el pastel. Al cortar la primera rebanada, Elías me miró y me dijo: «Por nuestra vida y por nuestros últimos primeros pasos». Brindamos con un poco de vino blanco. Y en ese instante de felicidad, de sabor a vainilla y de notas de piano, sentí que a mis 74 años mi vida no terminaba, sino que apenas estaba comenzando. Y si ustedes, mis queridos amigos de Abuela Flix, se sienten inspirados por esta pequeña rebeldía, por esta victoria sobre la resignación, no olviden dejarme su like ahora mismo, suscribirse al canal
y activar esa campanita para no perderse ni un solo bocado de esta nueva vida. El amor tardío es el más dulce de todos, porque sabemos el valor de cada instante. Mis queridos, el amor tardío es dulce, sí, pero también es una fuerza que remueve la tierra, y cuando la tierra se mueve, lo que parecía sólido puede caerse. La felicidad que encontré con Elías y esa valentía que me dio para enfrentarme a mi hija Rosa me llevó a un periodo de paz que nunca creí posible. Dejé de usar el delantal por completo. Me vestía con mi ropa más digna y pasaba mis días no como empleada, sino como la compañera de Elías. Limpiaba y cocinaba por amor, no por obligación. Yo era la regente de esa casa, la luz que Elías necesitaba. El piano se convirtió en nuestro confidente. Yo seguía luchando con el minueto en sol mayor, y Elías, con una paciencia de santo, guiaba mis dedos. A veces, al corregirme, su rostro se acercaba tanto al mío que sentía el aroma a su colonia y a lavanda, y en el silencio entre nota y nota, nos dábamos un beso rápido, un pequeño premio por el esfuerzo. «Tienes el mejor oído de todos mis alumnos, Amparo», me decía, «porque tocas con el corazón, no solo con la técnica. Pero la vida es como una telenovela, mis amores, y nunca nos da una felicidad completa sin un nuevo drama. Y el drama esta vez vino de donde menos lo esperaba, de mi propia hija, Rosa. Después del enfrentamiento en el jardín, Rosa se había marchado furiosa, jurando que esto no se quedaría así. Yo esperaba que llamara a mi hijo Carlos, el que vive en Los Ángeles, o a Joaquín, el de Zapopan, para armar un complot en mi contra, para convencerme de que estaba loca o que Elías me estaba manipulando. Pero no, hubo un silencio total. 3 semanas de silencio que me parecían el preludio de una tormenta. Una mañana de septiembre, justo después de que Elías y yo termináramos nuestro desayuno y él saliera al jardín a caminar, mi teléfono sonó. Era Rosa. Su voz, que yo esperaba que fuera acusadora y fuerte, sonaba pequeña, rota. «Mamá, soy Rosa. Necesito verte. ¿Estás en casa?» «Estoy trabajando, Rosa. Ya sabes dónde», respondí con cautela. Yo no iba a mentirle. No más. Hubo un suspiro del otro lado de la línea. «Necesito verte ahora, mamá. Estoy en Puebla. ¿Puedo ir a tu casa? Es importante. Es urgente». El pánico me invadió. Rosa nunca venía a mi casa en Tonalá. La encontraba demasiado humilde y demasiado lejos de su vida perfecta. Si venía era porque algo grave había pasado. «¿Estás bien, hija? ¿Te pasó algo? ¿O al ingeniero?» «No, mamá. Es de nosotros dos. Por favor, te espero en 15 minutos en tu casa». Y colgó. Llamé a Elías, que ya estaba en el jardín, regando las rosas. «Elías, mi hija Rosa viene a mi casa. Dice que es urgente. Tengo que irme». Él dejó la regadera y vino corriendo. Bueno, corriendo con su bastón, hacia mí. «¿Qué pasa? ¿Te quiere obligar a renunciar?» «No lo sé». Su voz estaba desarmada. «Tengo que ir, Elías, pero le prometo que regreso mañana por la mañana». «Vaya, Amparo, pero prométame que la va a enfrentar con la verdad. Ya no más secretos. Y si la trata mal, la saca de su casa». Me dio un beso rápido en la frente. Vaya con Dios. Tomé 2 autobuses de vuelta a mi realidad, dejando atrás el olor a vainilla de mis pasteles y la música de Bach. Cuando llegué a mi casita, Rosa estaba parada frente a la reja. Llevaba ropa elegante, pero estaba desarreglada. Tenía el cabello revuelto y los ojos rojos e hinchados. Cuando me vio, se echó a llorar. Un llanto seco y desesperado que me rompió el alma de madre. Yo, la mujer que había enfrentado la soledad de la viudez y el juicio de mi hija, me desarmé ante su dolor. La abracé en la entrada. «Mi niña, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa?» Entramos y nos sentamos en mi cocina. Le serví un vaso de agua y esperé, en silencio. Ella lloraba y se secaba las lágrimas con el dorso de la mano. «Mamá, el ingeniero me dejó», dijo finalmente. «¿Cómo que te dejó, Rosa? ¿Por qué?» «Se fue con su secretaria, mamá, hace 3 meses. Yo lo sabía, pero no quise aceptarlo. Y hoy me ha dicho que va a tramitar el divorcio, que quiere quedarse con la casa de Monterrey.
Yo no tengo nada, mamá. 50 años de matrimonio. Y ahora no tengo casa. No tengo dignidad. No tengo nada. El dolor de mi hija era tan real, tan palpable, que se me olvidó mi propio romance secreto. La abracé de nuevo, consolándola. Mi amor, calma. ¿Cómo que no tienes nada? Me tienes a mí. Y el dinero. Eso se resuelve. ¿Y tus hijos? Están grandes, mamá. No quieren saber nada. Dicen que no me esforcé lo suficiente, que no cuidé al ingeniero. Y yo estoy sola. Sola, mamá. Escucharla decir esa palabra, sola, me hizo ver el vacío que había detrás de su vida perfecta, de su ropa cara y su casa en Monterrey. Ella estaba sufriendo la misma soledad que yo había sentido durante años, solo que la suya era fresca, sangrante. Y en medio de su llanto, Rosa me miró y me preguntó algo que me dejó helada. Mamá, la última vez que vine, te vi feliz. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo puedes estar feliz? ¿Cómo te atreves a ser feliz? Yo no entiendo. Ahí estaba la clave. Su furia no era por la decencia, sino por la envidia. Ella, la que tenía todo, era infeliz. Y yo, la que supuestamente no tenía nada, era feliz. Entonces, sin pensarlo 2 veces, le conté toda la verdad. Le hablé de mi vacío con Ricardo, de mi sueño de ser pastelera, de cómo Elías me había visto, de las lecciones de piano, del pastel de cumpleaños. Le hablé de nuestro miedo y de nuestra decisión de vivir con dignidad. Rosa me escuchaba, con los ojos todavía húmedos, pero con una nueva curiosidad. ¿Y no te da miedo que te juzguen, mamá? Que digan que te metiste con un viejo por dinero. Me daría más miedo morir sin haber vivido, Rosa, le dije con firmeza. Me daría más miedo seguir siendo la sombra de un delantal, en lugar de Amparo, la que toca el piano y hace pasteles. Tu dolor, mi vida, es la prueba de que el dinero y el deber no dan la felicidad. Yo aprendí eso tarde. Tú lo estás aprendiendo a tiempo. Y si ustedes, mis queridos amigos de Abuela Flix, se identifican con este dolor de madre o con la soledad de Rosa, no olviden dejar su like en el video. Es una forma de decirme que estoy haciendo bien al compartirles mi corazón. Y suscríbanse al canal y activen la campanita. Se los digo con el corazón de madre. Rosa se quedó en mi casa esa noche. Dormimos en mi cama, como cuando era niña. Fue una noche de confidencias. Ella se desahogó de su fracaso matrimonial y yo, de mis 40 años de vida a medias. Al día siguiente, cuando me preparaba para regresar a casa de Elías, Rosa me detuvo en la puerta. «Mamá, voy contigo». «¿A dónde, Rosa? ¿A la casa de Elías?» «Sí, quiero conocer a ese hombre que te ha dado el valor para vivir y quiero pedirle trabajo. Necesito dinero y necesito salir de Monterrey. Y si tú puedes ser feliz a tu edad, yo también tengo derecho a intentarlo». Me quedé sin habla. Mi hija, la que me había juzgado con tanta dureza, ahora buscaba refugio y, más importante, un ejemplo de mí. Cuando llegamos a la mansión, Elías me estaba esperando en el jardín, nervioso. Al ver a Rosa se puso rígido, esperando la confrontación final. «Buenos días, don Elías», dijo Rosa, con una voz sorprendentemente humilde. «Vengo a pedirle disculpas por mi comportamiento. Mi madre me ha contado su historia. Y vengo a pedirle un favor. ¿No necesitará una asistente, una secretaria, algo? El dinero es importante, sí. Pero sobre todo, necesito aprender a ser Amparo. Necesito aprender a tocar el piano». Elías me miró. Y luego miró a Rosa. Su rostro se suavizó. Sonrió. «Rosa, bienvenida a casa. Amparo y yo estábamos por empezar una clase de piano, ¿verdad, Amparo? Yo no necesito una secretaria, pero sí una ayudante de repostería para el pastel que su madre está horneando para el próximo domingo». Y así, mis queridos, mi hija y yo volvimos a encontrarnos en la cocina de mi patrón, pero esta vez no como empleada y dueña, sino como 2 mujeres que buscan la felicidad, sin importar la edad o las expectativas de la vida. La vida es una rueda, y a veces, la persona que más te juzga es la que más necesita de ti. El piano y la harina nos esperaban. Mis queridos amigos de Abuela Flix, el destino es un artista que no tiene prisa.
Lo que yo había temido como un cataclismo, la furia de mi hija Rosa, se convirtió en el cimiento de una nueva vida. Rosa no solo se quedó en casa de Elías, sino que se integró a nuestra rutina como una pieza que siempre había faltado. Elías no le dio un sueldo fijo como secretaria, sino que le dio una tarea aún más valiosa, la de ser mi ayudante de repostería. La cocina se llenó de risas de madre e hija y de una nueva complicidad. Yo le enseñaba la técnica del merengue y del batido perfecto, y ella, con su mente de ingeniera, me enseñaba a usar mejor la batidora eléctrica y a medir los ingredientes con precisión. Rosa, que siempre había sido fría y crítica, se ablandó con el olor a vainilla y el calor del horno. Mientras trabajábamos en la cocina, Elías se sentaba en el banco de mármol, leyendo, pero en realidad, observándonos. «Es un placer verlas trabajar, Amparo», decía, con una sonrisa tierna. «El orden de la repostería es tan hermoso como el de la arquitectura». Rosa empezó a ver la dignidad en el trabajo de mis manos, y lo que es más importante, empezó a ver la verdad de mi amor por Elías. Una tarde, mientras hacíamos un mousse de chocolate, Rosa me preguntó: «Mamá, ¿por qué don Elías te mira así? Es como si estuviera viendo el mar por primera vez». Le expliqué que Elías y yo habíamos encontrado el uno en el otro lo que perdimos en nuestros matrimonios de deber, la posibilidad de ser vistos, de ser amados sin condiciones, sin miedo a la edad o a la clase social. Él me mira, Rosa, porque no me ve como una empleada, ni como una viuda. Me ve como Amparo, la mujer que pudo ser. Y tú, mi niña, mírate en el espejo. La tristeza del divorcio te va a enseñar a ver la mujer que tú también puedes ser. Rosa se quedó pensativa. Había dejado de vestirse con ropa de oficina y usaba jeans y camisetas cómodas. Sus manos, que solo habían tocado teclados de computadora, ahora se cubrían de harina y chocolate. Estaba descubriendo el gozo de la creación con sus propias manos. Mientras Rosa sanaba en la cocina, mi relación con Elías alcanzaba una plenitud que no podía ignorar. Las lecciones de piano eran cada vez más íntimas. Rosa salía de la casa por las tardes a caminar, y nosotros nos sentábamos frente al piano de cola. Yo, con esfuerzo, logré tocar el minueto en sol mayor de Bach, de principio a fin, sin equivocarme. Cuando terminé, Elías aplaudió suavemente. «Perfecto, Amparo. Lo ha tocado con su propia alma. El ritmo es suyo. La melodía es nuestra». Me tomó la cara entre sus manos y me besó. Era un beso largo, de celebración, lleno de historia. «Elías», le dije con el aliento agitado, «tocar esa pieza me costó más que 50 años de matrimonio, pero valió la pena. Y ahora que ya dominó la pieza, Amparo, es hora de hablar del futuro, de nuestro futuro». Me miró con una seriedad que me hizo temblar. Sentí ese escalofrío que solo las decisiones importantes provocan. «Amparo», dijo Elías, «yo soy un hombre viejo y no tengo tiempo para cortejos largos ni para protocolos. Yo la amo. Usted es mi vida, mi luz, mi música, y yo no quiero que usted siga siendo la compañera discreta o la empleada valiosa». Se arrodilló con la dificultad de su rodilla, justo al lado de la banqueta del piano. Me tomó la mano y la besó. «Amparo Morales, ¿quiere usted casarse conmigo? No le ofrezco dinero, ni viajes, ni juventud. Le ofrezco esta casa, este piano, esta vida y mi corazón, por el tiempo que nos quede. Quiero que mi nombre sea el de usted. Quiero que sea mi esposa». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Casarme. A los 75 años. Mi cumpleaños era en octubre. La idea era una locura deliciosa. Era la prueba de que Dios tenía un sentido del humor extraordinario. Yo, la viuda humilde, casarme con el profesor de universidad. «Elías, pero ¿qué dirán sus hijos? ¿Y mis hijos? Rosa lo acaba de aceptar como mi amigo, no como mi marido. Que digan lo que quieran, Amparo. Mis hijos están lejos y tienen sus vidas. Usted tiene el valor de la vida en sus manos. Yo he sido un hombre cobarde, pero no voy a serlo más. Quiero que pasemos la vejez juntos, sin miedo ni secretos. Por favor, Amparo, no me niegue la última oportunidad de ser un hombre valiente».
Yo miré el piano de cola, testigo de nuestro minueto y de nuestra intimidad. Miré sus ojos, llenos de esa ternura desesperada de quien sabe que el tiempo corre. Y la respuesta brotó de mí con la misma naturalidad con la que sale la melodía de una pieza bien aprendida. Sí, Elías, sí, quiero casarme con usted. Quiero ser Amparo Sandoval. Pero mi primer pastel de bodas lo horneo yo. Elías se levantó, me abrazó con una fuerza increíble y me dio el beso más apasionado y honesto de mi vida. Fue un beso de promesa y de eternidad. Y si ustedes, mis queridos amigos de Abuela Flix, se están emocionando con este giro de novela, con esta prueba de que el amor no tiene edad ni límites, no olviden dejar su like en el video. Es mi forma de saber que están aquí conmigo. Y suscríbanse al canal y activen la campanita, porque esta boda, mis amores, va a ser la más hermosa de la vejez. El anuncio de nuestro compromiso fue un temblor. Elías llamó a Isabel y a Roberto para darles la noticia. Yo, a mis hijos Carlos y Joaquín. Las reacciones fueron las esperadas. Carlos, desde Los Ángeles. Mamá, ¿estás segura? Es demasiado rápido. ¿No te estará manipulando por su herencia? Joaquín, el más tranquilo, me dijo. Si te hace feliz, mamá, que Dios los bendiga. Pero ten cuidado. Isabel, la hija de Elías, fue la más dura. Papá, esto es una locura. ¿Una empleada? A su edad. No vamos a ir a la boda. Y vamos a revisar bien las capitulaciones. Pero ya no me importaba. Había un escudo de amor entre Elías y yo que nos protegía de las flechas del juicio. Y teníamos a Rosa. Rosa, mi hija, la que me había juzgado, se convirtió en mi principal aliada. Mamá, Elías es un buen hombre. Y si te da esa alegría, me alegro por ti. Yo te ayudaré con la boda. Y el pastel va a ser espectacular. Esa era la verdadera victoria. No el matrimonio, sino la reconciliación con mi hija y la aceptación de mi felicidad. Rosa, al verme amar, había aprendido a amarse a sí misma. Elías y yo decidimos que la boda sería íntima, en el jardín de su casa, con un juez y solo unos pocos amigos. Yo prepararía el pastel y él me dedicaría una pieza al piano. Mientras preparaba el merengue y el relleno de mi pastel de bodas, me di cuenta de la lección más grande que la vida me había dado. El amor no se busca, se hornea, se cocina a fuego lento, con paciencia y con los ingredientes más honestos que uno tiene. Y mi amor por Elías era así, una obra maestra, un minueto perfecto que sonaba al unísono en el piano y en el corazón. El día de la boda fue un atardecer de octubre, fresco, y con el olor a tierra mojada de la lluvia que había caído por la mañana. Yo usé un vestido sencillo, color crema, que me había cosido yo misma. Elías, un traje de lino azul marino. Los invitados eran solo Rosa, mi hijo Joaquín, que sí vino, y Remedios, mi comadre del mercado, que me había conseguido el trabajo. Caminé hacia Elías en el jardín, con el sonido de las chicharras y el perfume de las bugambilias. Cuando el juez nos declaró marido y mujer, Elías me besó con la solemnidad de un hombre que sabe que ha ganado la batalla final. Después del pastel de bodas, que fue la gloria, Elías se sentó frente al piano, y en lugar del minueto de Bach, tocó una pieza que no conocía, una pieza alegre, vibrante, llena de vida y esperanza. Cuando terminó le pregunté, con los ojos llenos de lágrimas, «Elías, ¿qué era eso? Nunca la había escuchado». «Es una pieza que compuse yo, Amparo, hoy. Se llama La Sonata de la Pastelera. Es el sonido de su alma, Amparo. Es el sonido del amor que llega tarde, pero que llega fuerte». Y ahí, mis queridos, sentí que la vida me había dado todo. La dignidad, el amor y un nombre en el arte. Ahora era Amparo Sandoval. Y yo la que cosía y limpiaba. Era la inspiración de un músico. El amor, mis amores, nos hace eternos. Mis queridos amigos de Abuela Flix, si el día de la boda fue la sinfonía, las semanas que siguieron fueron el andante lento y profundo. Yo ya no era Amparo Morales, la viuda humilde. Ahora era Amparo Sandoval, la esposa del profesor de piano.
Mi vida había cambiado de apellido, de casa y de propósito. Isabel y Roberto, los hijos de Elías, no vinieron a la boda, como ya les conté. Pero eso ya no importaba. Lo importante era que Rosa, mi hija mayor, y Joaquín, mi hijo menor, estuvieron allí, y eso bastaba. Rosa se había ido a rentar un pequeño departamento en Zapopan, cerca de su hermano, pero prometió venir a visitarnos con frecuencia. Se llevó consigo la batidora eléctrica que Elías me había comprado, no como un préstamo, sino como un regalo de madre a hija. Elías y yo decidimos que nuestra luna de miel no sería en la playa, ni en París. Sería en la biblioteca de su casa, con los libros, el jardín y el piano. Una luna de miel de quietud y de descubrimiento interior. A nuestra edad, Amparo, el mejor viaje es el que hacemos el uno en el otro, me dijo Elías una mañana, mientras tomábamos café juntos. Yo no quiero conocer el mundo, quiero conocer cada arruga de su alma. Y así nos dedicamos a esa tarea. Nuestras conversaciones se hicieron más largas y profundas. Yo, que siempre había sido callada y reservada, me atrevía a confesarle mis miedos. El miedo a la enfermedad, el miedo a morir sola, el miedo a que él se cansara de mí y quisiera a una mujer más joven. Él me escuchaba con una paciencia infinita. Amparo, me decía, tomándome la cara con sus manos de pianista. Yo ya tuve mi juventud y la desperdicié en el miedo y en la reputación. Lo que más amo de usted es su verdad, su dignidad, y no se preocupe por la enfermedad. Si un día usted o yo caemos, lo haremos juntos. Ya no estamos solos, mi amor. Nuestra intimidad física, mis queridos, se movía al mismo ritmo que el minueto de Bach. Lenta, tierna, respetuosa. Después de tantos años de un matrimonio con Ricardo, donde el contacto era solo una obligación, con Elías descubrí la belleza de la ternura. Era el placer de la cercanía, de la piel con piel, del calor de un abrazo sin prisas. No era la pasión de la juventud, sino el amor de la madurez, que es mucho más profundo porque lleva consigo el conocimiento mutuo del dolor y de la historia. Una noche, en el silencio de nuestra habitación, yo le acariciaba el pelo canoso mientras él dormía. Me sentí la mujer más afortunada del mundo. El aroma a lavanda de su piel, el sonido de su respiración tranquila. Era mi hogar. Al día siguiente, mientras limpiaba su estudio, encontré un viejo álbum de fotos escondido en una caja de libros de arquitectura. Me senté y lo abrí. Eran fotos de su juventud, fotos de sus padres, de su esposa Clara, de sus hijos pequeños. Y de repente, en medio de las fotos de un viaje a Viena, encontré una foto de una mujer hermosa, con el cabello oscuro y los ojos brillantes. Era la pianista húngara, su gran amor no vivido. Se veía joven, radiante, con una sonrisa que desafiaba al mundo. Junto a ella, un Elías joven, apuesto, con una intensidad en la mirada que no le conocía. Yo no sentí celos, mis amores. Sentí una profunda compasión por ese joven cobarde que había renunciado a su felicidad. Elías entró al estudio y me encontró con el álbum abierto en las manos. Su rostro se ensombreció un poco. Amparo, no debería estar husmeando en mis cosas. No estoy husmeando, mi amor, le dije cerrando el álbum suavemente. Estoy conociendo tu historia y encontré a tu pianista húngara. Es muy hermosa, Elías. Tenía razón. Era fuego. Él se sentó a mi lado y suspiró. Sí, era fuego. Y yo, una brisa que temía apagarse. ¿La extrañas, Elías? ¿Extrañas esa vida que no viviste? Me miró a los ojos, con una honestidad brutal. Extraño al hombre que pude haber sido con ella. Extraño el valor que no tuve. Pero no la extraño a ella, Amparo. Porque el destino, que es un arquitecto muy sabio, me trajo a usted, una mujer que tiene el coraje y la pasión que a mí me faltaron. Usted me enseñó que la pasión se encuentra en un minueto, en un pastel, y en el coraje de enfrentar a una hija. Usted me curó de mi cobardía, Amparo, y eso vale más que cualquier romance juvenil. Me tomó la mano y me besó. Yo sentí que esa era la verdadera consumación de nuestro matrimonio, la aceptación plena de nuestros pasados
y la elección consciente de nuestro presente. Para celebrar nuestra verdad, decidimos hacer un viaje. No un viaje largo, sino una pequeña escapada a Querétaro, para visitar a su hijo Roberto y a mi hijo Joaquín, que vivían relativamente cerca. Queríamos enfrentarlos juntos, como un frente unido. Es hora de que sus hijos nos conozcan como una pareja, no como una locura pasajera, me dijo Elías. Es hora de que les demostremos que esto es serio. Hicimos el viaje en tren, una aventura para mí, que nunca había viajado sola con un hombre que no fuera Ricardo. Elías me tomaba de la mano, me leía la poesía de Octavio Paz y me señalaba los paisajes. Me sentía una novia, una muchacha. Y si ustedes, mis queridos amigos de Abuela Flix, se están sintiendo inspirados por esta escapada romántica de la vejez, no olviden dejar su like en el video, suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba el próximo y último capítulo de mi minueto. La visita a Querétaro fue un éxito a medias. Mi hijo Joaquín nos recibió con cariño y se alegró de vernos felices. Él y su esposa Patricia nos trataron con respeto. Pero Roberto, el hijo de Elías, fue distante. Nos invitó a cenar, pero el ambiente era tenso. Se la pasó hablando de negocios, ignorando mi presencia, tratando a Elías con esa condescendencia que tienen los hijos con los padres viejos. «Papá, ¿estás seguro de que la señora Amparo te cuida bien la presión? ¿Y que te da tus medicamentos a tiempo? Deberías contratar a una enfermera», dijo Roberto sin siquiera mirarme. Elías, que ya había perdido el miedo a la confrontación gracias a mí, se puso firme. «Roberto, Amparo no es mi enfermera, es mi esposa, y está aquí porque me ama, y yo la amo. Si no puedes ver eso, es problema tuyo. Y si me enfermo, será con la dignidad de tenerla a mi lado». Roberto se quedó en silencio, con la cara roja. Yo sentí un orgullo inmenso por mi esposo. Elías ya no era el hombre cobarde que había dejado ir a su amor. Era un hombre que defendía su felicidad. Regresamos a Puebla con el corazón lleno, sabiendo que habíamos superado el último gran obstáculo, la aprobación de los demás. Lo importante era que ya no había secretos, ni arrepentimientos. Solo quedaba el piano, el jardín y el tiempo. Y ahora, mis queridos, nos acercamos al final de mi historia, al último acorde de mi minueto. La vida con Elías se convirtió en un acto de gratitud. Cada día, cada taza de café, cada nota en el piano, era un regalo que no dábamos por sentado. El amor a nuestra edad es un milagro, y nosotros decidimos vivirlo como tal. Mis queridos amigos de Abuela Flix, llegamos al último acorde de esta parte de mi historia. Después de la visita a Querétaro, Elías y yo entendimos que nuestra vida no necesitaba la aprobación de nadie más. La felicidad que compartíamos era tan sólida como un buen pastel de 3 leches y tan armoniosa como la sonata de la pastelera que él había compuesto para mí. Los meses pasaron con esa prisa y lentitud que tiene la vejez. Cada día era un regalo, una joya que guardábamos. Nuestra rutina era simple y profunda. El café de la mañana, la lectura en el jardín, el minueto de Bach en el piano y la cocina que olía siempre a vainilla y a promesas. Yo me sentía completa. Había sido esposa, madre, empleada, y ahora era una mujer amada. Y, más importante, una artista. Mi sueño de la repostería, que había sido enterrado por décadas, floreció en esa casa. Ya no solo hacía pasteles para Elías. Rosa, mi hija, me empezó a encargar postres para sus nuevas clientas en Zapopan, y mi comadre Remedios me pedía que le enseñara algunas recetas para vender en el mercado. Descubrí que la precisión y el arte no solo se aplicaban al piano, sino también a la manga pastelera, y me sentí orgullosa de mis manos, que ya no solo sabían fregar pisos o coser, sino que sabían crear belleza. Una tarde de invierno, Elías y yo estábamos sentados frente al piano. Las luces de la sala estaban tenues, y el frío de la tarde se colaba por el ventanal. Él puso sus manos sobre el teclado y empezó a tocar esa pieza que ya era solo nuestra, la sonata de la pastelera. Mientras lo escuchaba, cerré los ojos y recordé todo. La casa de adobe en Tonalá, el matrimonio de deber con Ricardo,
la soledad profunda después de su muerte, la necesidad que me llevó a Lomas de Angelópolis, el primer beso robado y la valentía para enfrentarme a mi hija. Me di cuenta de que mi vida entera había sido una preparación para este momento, para esta música. Cuando Elías terminó, se volteó hacia mí, con una expresión de paz absoluta en su rostro. «Amparo», me dijo con la voz suave, «siente la música. Es su vida. Es la prueba de que nunca es tarde. Siempre hay un último acto, un nuevo minueto esperando ser tocado». Tomé su mano, que estaba fría por el contacto con el marfil del teclado. «Es la pieza más hermosa, Elías. Gracias por enseñarme a tocarla. Gracias a usted, mi amor, por darme el coraje de componerla». Nos quedamos en silencio, solo escuchando el crepúsculo. En ese momento, sentí que no necesitaba nada más de la vida. Había encontrado la plenitud en la quietud y el amor en la madurez. Ya no éramos el patrón y la empleada, ni el profesor y la pastelera frustrada. Éramos Amparo y Elías, dos viejos que se habían dado permiso para vivir. Y si mi historia, mis queridos amigos de Abuela Flix, les ha enseñado algo, espero que sea esto: que el miedo a la edad es un desperdicio. La vida sigue latiendo con fuerza, con deseos, con sueños por cumplir, hasta el último día. No se resignen. Si yo pude encontrar el amor, la dignidad y mi arte a los 74 años, ustedes pueden encontrar lo que sea que su corazón les pida. El amor no es una fecha de caducidad. Es un minueto que se aprende a bailar lentamente, pero que se toca con el alma. Y ahora sí, mis amores, como prometí, llegamos al final de este hermoso capítulo. Si mi historia les ha tocado el corazón, si les ha dado un poco de esperanza y les ha gustado la música de mi vida, por favor, les pido, con el cariño de una abuela, que dejen su like en el video. Es una forma de que yo sepa que les acompaño en sus vidas. Y suscríbanse al canal Abuela Flix para no perderse el resto de mis historias, de mis recetas y de mis reflexiones. Y no olviden, activen esa campanita para que YouTube les avise cuando el telón se levante de nuevo. Que Dios los bendiga, mis amores, y nunca dejen de bailar su propio minueto,